Sean todas y todas muy bienvenidos a este quinto diálogo hacia la ley de movilidad para identificar los elementos consensuados hacia una ley que sea efectiva, plausible y posible en nuestro país. Esta sesión abordará los temas particularmente de financiamiento y por ello también, además del grupo que hemos venido trabajando durante los últimos 2 meses, hemos invitado a algunos otros especialistas del sector, por eso verán algunas caras nuevas por aquí. Nos acompaña Maite Ramos, que ha estado mucho tiempo en la industria privada, hoy es directora de Alstom. Tenemos también a Abel del Banco Mundial, tenemos muchas caras nuevas que ya se irán presentando cuando participen y pues estamos muy contentos que como siempre tenemos participación de la Cámara de Diputados, del Senado, de las autoridades locales, tanto estatales como municipales, de las autoridades de gobierno federal, de SST, de Salud, de SEDATU, de Banobras, entre otras, y pues asimismo también algunos especialistas y organizaciones de la sociedad civil. Muchísimas gracias a todas y todos por estar aquí. Pues sin más preámbulo, voy a pasarle la palabra a nuestra directora Adriana Lobo. Adelante, Adri. Hola, buenos días a todos y a todos. Qué bueno que desde principio de año estemos pudiendo discutir esos temas tan importantes para México y que vienen a resguardar la vida de los mexicanos y también cuidar el derecho al acceso, y el acceso a oportunidades en ese momento viene siendo todavía más importante. Muchísimas gracias por la colaboración, senadora Patricia Mercado, senadora Xóchitl Gálvez, diputado Javier Hidalgo, diputada Pilar Lozano. Muchas gracias a Mariana Orozco, tanto trabajo en el tema de movilidad, Mariana, por tanto tiempo, directora de vinculación metropolitana de SEDATU, a nuestro querido Alejandro López Franco, presidente de la MAM, al diputado Jonabab Martínez, representante de Endimov, y a Laura Ballesteros, coordinadora de seguridad vial del Global Health Advocacy Incubator. También agradezco a mi equipo que viene trabajando fuerte por hacer esos diálogos posibles y poder realmente estar juntos para discutir los aspectos claves de la ley y tener una ley que sea posible, aplicable y plausible. Para nosotros siempre es muy importante el diálogo y la construcción colectiva. Pensamos que esa es la base realmente del avance legislativo y de que podamos dar pasos firmes en la implantación de esta agenda. Y una gran felicitación, la verdad ha sido un trabajo conjunto espectacular con el Senado, con la Cámara de Diputados. Esperamos así cada vez más se vaya desdoblando hacia los estados y que pronto podamos ver como realidad en la vida de los mexicanos, ¿no? Cuando nosotros vemos que todavía hay diferencias de acceso de más de 100% entre deciles más altos y más bajos, por ejemplo, a educación de nivel alto, que tengamos más de 39 veces más acceso al decil más alto en términos de acceso al trabajo, y también el tema de las pérdidas de vidas en lo vial. Creo que queda muy claro que esa agenda tiene un gran valor en la recuperación y en el logro de una mayor equidad para los habitantes urbanos, pero y en general de nuestro país. Hay una gran importancia de la institucionalidad en eso y en los mecanismos de financiamiento para hacer realidad lo que estamos buscando. Todas las experiencias internacionales muestran que para ser efectivos tenemos que tener claro quién lo hace y con qué recurso lo hace, porque necesitamos acciones y acciones bien definidas para poder avanzar en esa agenda. Entonces, como particular para esa mesa de financiamiento, destacar la importancia de fortalecer las decisiones en materia de inversión en infraestructura de movilidad. La ley tiene que contemplar los criterios de prioridad conforme a los principios y los instrumentos de seguimiento e impacto en la inversión. Es muy fuerte. Nosotros hablamos de la prioridad del no motorizado, la prioridad del transporte público, y sin embargo todavía no logramos mirar con claridad
la inversión cambiando de destino para hacer realidad eso que está escrito ya en varias leyes estatales. Entonces, el financiamiento y la claridad de los programas acaba siendo instrumento fundamental. Muy importante retomar las experiencias que se ha tenido con el programa de transporte masivo e identificar las mejoras que se necesitan. Yo siempre cuento que la inversión en transporte masivo, yo desde que llegué, yo siempre he sido un amante de transporte masivo y trabajé en carreteras como 10 años en México, pero porque era muy difícil trabajar en transporte masivo. Y vemos un cambio muy importante, todavía muy mejorable. Creo que es significativo saber que estamos en el inicio de un programa de inversión que tiene mucho que mejorar, pero que cambió la historia sin duda de la inversión de transporte masivo en México. Establecer la coordinación de los fondos y mecanismos, múltiples puertas con diferentes criterios. O sea, ojalá y podamos tener una política de inversión en movilidad mucho más clara y mucho más integrada, ¿no? Que vayamos entendiendo las puertas y que eso facilite el acceso a los recursos en términos de las ciudades y de los estados. Entonces, mucho trabajo que hacer. La ley es un gran habilitador y por eso esa discusión es tan fundamental. Y ese trabajo conjunto para llegar a algo que tenga una aplicabilidad rápida y real. Finalmente, agradecer mucho la participación del profesor Fred Wegman, profesor emérito de Seguridad Vial de Delft University y of Technology, quien tiene una amplia experiencia en financiamiento de infraestructura con un enfoque transversal en seguridad vial. Y finalmente reiterar que esperamos que este proceso sea un insumo muy útil para las iniciativas que están en desarrollo y que nos permitan avanzar hacia una política nacional efectiva de movilidad sustentable. Pues esperando que esa sea una mesa muy productiva. Muchas gracias a todos. Me siento muy honrada de estar en esa mesa el día de hoy y esperamos que los resultados sean muy productivos. Bienvenidos y gracias. Muchas gracias, Adri. Pues a continuación las palabras de la senadora Patricia Mercado, presidenta de la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad del Senado. Muchas gracias, Angélica. Muchas gracias, Adriana, por la bienvenida y situar el tema. Pues yo creo que lo primero que yo tendría que decir es que pues, el objetivo que nos propusimos, ¿no? de cumplir en el transcurso de 5 mesas de trabajo un proceso de diálogo para saber cuáles son los pilares, cuáles son los elementos que tendrían que guiar de alguna manera y expresarse en una ley general de movilidad y seguridad vial, pues hoy puntualmente cumplimos ese objetivo. Y con WRI, pues nos propusimos como Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad, identificar esos grandes pilares para el desarrollo de esta ley general que finalmente garanticen el acceso a ese gran derecho ya en este momento consagrado en nuestra Constitución, este derecho a la movilidad con seguridad vial, accesibilidad, sustentabilidad, digamos, tiene sus apellidos este derecho a la movilidad. Y entonces, bueno, pues cuáles son los elementos para que esos derechos realmente puedan ser accesibles y reconocidos en la vida cotidiana de las personas, de las comunidades, de los territorios, para realmente se acceda a este derecho, que sea un derecho, digamos, vigente, real, el cual podamos alcanzar. Y bueno, también, digamos, es importante este ejercicio donde efectivamente, como decía Adriana Lobo, pues todos los que participamos, las instituciones representadas en estos diálogos, porque finalmente, pues lo que hagamos, porque así ha sido la historia estos 2 años a partir de esta legislatura, pues ha sido una historia de construcción de acuerdos para que de manera pues mayoritaria, unánime, podamos sacar adelante eso, porque eso pues finalmente nos va a garantizar que la ley
que finalmente se convierta en una iniciativa, en una nueva ley general y sea votada por el Congreso de la Unión, pues finalmente sea recibido por todos y todas con beneplácito para empezar a trabajarla, ¿no? Nosotros este periodo legislativo empieza el 1 de febrero, marzo y abril, y tenemos, o sea, yo creo que hay una gran voluntad de sociedad civil, de las autoridades de movilidad estatal, de los congresos locales que finalmente fueron parte del proceso de reforma constitucional. Pues hay el gobierno federal, sin duda, ¿no? Con Mariano Orozco al frente de este tema en la Secretaría de Desarrollo Urbano. Me parece que con todas estas voluntades, una organización civil muy presente, muy activa, expertos, expertas con mucha atención, y también el gobierno federal, frente a su compromiso con la Agenda 2030, pues también quiere que este año poder informar que este es un gran avance en México, digamos, como parte del informe que tiene que dar sobre el cumplimiento de la Agenda 2030. Y bueno, en esta quinta mesa, y está muy bien, porque primero me parece que siempre son las ideas y después es el dinero, ¿no? O sea, no las ideas, el derecho, ¿no? Todo lo que tenemos que hacer, y luego vemos, digamos, cómo lo vamos a financiar. No es primero el financiamiento y después a ver qué se nos ocurre. Me parece que si eso es necesario, lo que hemos definido, lo que hemos analizado, bueno, pues efectivamente ahora tenemos que ver, y está muy bien que cierre con el tema del financiamiento, que en esta crisis que estamos viviendo tan fuerte, donde necesitamos, por supuesto, una reestructuración de las prioridades del presupuesto, pero que finalmente, pues obviamente es un presupuesto siempre escaso, pero tenemos que ver, digamos, cuáles podrían ser los caminos y cuáles son las experiencias en este sentido, ¿no? La idea es de que los estados y los municipios no vivan esta ley general como una losa en su espalda, digamos, otra vez más compromisos, más responsabilidades, y no tenemos financiamiento para poderlas llevar a cabo, ¿no? Entonces me parece que ese tema va a ser un tema muy importante. El diputado Javier Hidalgo, digamos que ha insistido, ¿no? Ha tomado como muy en serio este tema, y tiene razón, porque él pertenece, digamos, a esta coalición gobernante, este gobierno en este momento, y bueno, pues hay una responsabilidad ahí de cómo financiar este derecho, ¿no? Entonces ha insistido en encontrar, ¿no?, las vías para que poder encontrar un buen mecanismo de financiamiento y no depender totalmente del presupuesto federal, bueno, porque es un presupuesto, digamos, complicado, con todas las responsabilidades de inversión pública que se tienen, y sobre todo en esta pandemia, ¿no? Pero finalmente, aunque no lo estuviéramos, también encontrar el camino de mejor financiamiento, pues es muy importante para que finalmente encontremos la viabilidad. También me parece importante decir esta participación que tuvo, bueno, ya Fernando nos hará un resumen, ¿no? Pero Javier Hernández, el funcionario del gobierno de Colombia, que nos compartió la experiencia de la Agencia de Seguridad Vial creada desde el 2013 en Colombia. Me parece que, bueno, él nos habló, ¿no?, de cómo financian a partir de los recursos que se obtienen del seguro obligatorio, que creo que esa va a ser una discusión muy importante, la construcción de un acuerdo importante en nuestro país sobre este tema, ¿no? Lo dejó en la mesa, y bueno, también nos puso una alerta, decir, en Colombia pues tenemos muy bien, digamos, buenas legislaciones, pero son muy dispersas. Entonces la idea es tener una legislación que pueda integrar los diferentes elementos, componentes de la movilidad, para que no estén por separado. Entonces, bueno, pues creo que estamos concluyendo dos procesos muy interesantes. Este proceso con WRI, que nos da los pilares, que nos da la carretera, las avenidas por donde tenemos que transitar
para tener una ley general y un proceso de la coalición de movilidad segura sobre el desarrollo de una legislación que con todos estos, una propuesta legislativa que con todos estos elementos, pues nos permita ya a quienes vamos a tomar las decisiones, el Congreso de la Unión, el gobierno federal, la oficina de la presidencia de la Agenda 2030, las organizaciones de la sociedad civil para, pues a más tardar quizás en febrero, poder construir un acuerdo y que no pase este periodo legislativo sin tener esta ley general de movilidad y seguridad vial. Pues muchísimas gracias y bueno, pues ya con esto de verdad agradezco y todos los senadores, senadoras tendrán toda esta información pues, con este documento que WRI nos ha ido entregando, ¿no? Cada semana para poder tener una discusión de mucha altura, de mucho contenido dentro de esta mesa de construcción de acuerdos muy general, muy plural en términos de quienes participamos y también, por supuesto, en nuestras propias comisiones de movilidad, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Muchas gracias y pues listos para cerrar el proceso con esta interesante mesa. Muchas gracias, Angélica. Vamos a dar paso entonces a la presentación del profesor Wegman, una presentación sobre financiamiento de la movilidad, mecanismos y procedimientos que han sido implementados en otros países. Reiterar que el profesor Fred Wegman es profesor emérito de seguridad del tráfico de la Universidad Tecnológica de Delft, cuenta con más de 40 años de experiencia en investigación en movilidad y seguridad vial. Desde 1977 hace parte del Instituto SBO de Investigación en Seguridad Vial, donde apoyó a desarrollar una aproximación sistémica a la movilidad y seguridad vial. Y pues su experiencia es muy alta en asesoría a instituciones como la OECD, la Unión Europea, Naciones Unidas, el IRTAD, y ha venido pues también liderando una serie de estudios sobre indicadores de movilidad y seguridad vial. Y con este preámbulo y agradeciendo nuevamente al profesor Wegman por su asistencia, pues le damos la palabra para que nos comparta su experiencia. Gracias, profesor, nuevamente. Thank you very much. Muchas gracias a ustedes. So, I'm going to talk about funding opportunities for safety and Bien, mobility. voy a hablar sobre algunas de las oportunidades que hay de intervención en la movilidad y seguridad vial en términos de financiamiento. Yo no tengo la panacea ni un recetario en cuanto a cómo se pueden implementar estas medidas. Entonces, esto más bien puede funcionar como una inspiración, entendiendo que el trabajo lo tendrán que hacer ustedes mismos. Y espero que puedan utilizar estas ideas, estas fuentes que estaré compartiendo con ustedes, que se obtienen de diferentes partes del mundo a la hora de implementar sus proyectos. Permítanme empezar diciendo que el IPCC, que es el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, que es una institución que provee o que está creado por personas que crean políticas para regular de forma científica el asunto del cambio climático en relación con las políticas de las ciudades. Y lo que hizo el IPCC es crear un reporte en 2019, un reporte especial del calentamiento global con la meta de 1.5 grados centígrados. Y lo que se hizo en este reporte fue tratar de entender qué es lo que está ocurriendo a nivel de calentamiento global y cuáles son los impactos, riesgos, identificar también cuál ha sido la respuesta global en términos de el calentamiento global. Y la razón por la cual no hablan solamente sobre el calentamiento global, sino también sobre los impactos de esto, porque también hablan sobre biodiversidad, sobre los ecosistemas, calidad de alimentos, agua, acceso a agua. Todos estos elementos son cruciales para la vida y calidad de vida de los seres humanos. Entonces, en este reporte se identificaron algunos elementos que permiten el cambio a
tecnologías que se mantienen por debajo de ciertos límites de contaminación para estar por debajo de ese nivel de 1.5 grados centígrados. Y lo que podemos ver aquí es que es mucho más amplio de simplemente ver financiamiento. El financiamiento claramente es importante. El número 5 aquí es una de las formas de financiarse, pero también hay que poner atención a muchos más elementos y muchos más aspectos. Estamos hablando de tener un apoyo del público para intervenciones y acciones generales, innovaciones tecnológicas y el estímulo de las mismas, mejorar las capacidades humanas para el apoyo de la transición, etcétera. Y esto es muy importante a la hora de hablar de financiamiento también, porque el financiamiento no es algo, no es bueno solamente aislar este aspecto, como se ha indicado aquí en este reporte. A mí me parece que el financiamiento desde una perspectiva individual no funciona, no lo podemos aislar. Y yo soy de la idea que las mejores ideas encontrarán financiamiento de forma más sencilla. Sin embargo, para poder ser reconocido como una excelente idea, tenemos que trabajar en los otros aspectos también. Entonces, estaremos hablando sobre intervenciones de movilidad y seguridad vial. A la hora de hablar de esto, estamos hablando sobre un mejor mundo, una mejor vida, y estamos hablando de salvar vidas. Entonces, ¿qué hacer? Esto no es parte de mi presentación el día de hoy, pero yo espero que estos temas los puedan ustedes atender con anterioridad, que haya un enfoque de sistema. Tiene que ser el enfoque para el futuro de la seguridad vial. Y el segundo punto de qué hacer es que yo creo firmemente que es importantísimo integrar la seguridad vial y la movilidad con las metas de desarrollo sostenible que se tienen. Y no se puede tener una conferencia de seguridad vial aparte de de las metas de desarrollo. En Suecia se tuvo una conferencia recientemente para poder hablar sobre esto, cómo integrar estos dos objetivos. Ahora, ¿por qué? Bueno, podría hablar durante horas sobre por qué hacer esto, pero el resumen del por qué es porque estamos enfrentándonos a una crisis de seguridad vial innecesaria en el mundo. ¿Y cómo podemos cambiarla? Bueno, para poder cambiarla necesitamos encontrar más participación de los sectores privados y públicos, es decir, nuevas partes involucradas y partes involucradas tradicionales, y también tendremos que mejorar las capacidades y la gobernanza. Tendrá que ser mejorada, incluyendo el financiamiento. Entonces, aquí tenemos una perspectiva de que el financiamiento no se debe tratar como un aspecto aislado del resto de los elementos mencionados. También creo que las inversiones sustanciales en seguridad vial y movilidad son necesarias, no solo en México, sino en todas las partes del mundo. Y entender ese problema requiere una respuesta general, una respuesta muy amplia. Y este documento de IPCC requiere también una perspectiva general y muy abarcadora. También encontrar diferentes fuentes de financiamiento requiere la experiencia de, precisamente, expertos en financiamiento y presupuestos. Este tipo de personas tendrán que estar involucradas. Las personas que analizan la seguridad vial no son expertos en financiamiento necesariamente. Entonces tenemos que buscar a expertos en financiamiento y en presupuesto para poder alcanzar ese objetivo. Esto significa que nosotros, desde la movilidad y seguridad vial, tenemos que dejar nuestros silos y empezar a conectarnos con las personas que tienen una experiencia relevante en este mundo. Y cuando queremos mejorar la seguridad vial, no se mantengan solamente en ese silo completamente aislado del resto del mundo. Más bien traten de integrarlo y primeramente con la parte del financiamiento, especialmente con aquellas personas que saben en dónde encontrar dichos financiamientos. Muy a menudo escuchamos que la seguridad vial y la movilidad no se encuentra financiada de forma suficiente. Yo estoy de acuerdo. Y esto es un punto para discusión, para plática, que la he tenido en muchas partes del mundo y con mucho gusto me gustaría saber qué opinan al respecto.
La responsabilidad primaria de financiar esto recae en los gobiernos. El financiamiento solamente va a estar disponible si los gobiernos se adueñan de estos problemas para poder financiarlos de mejor forma. Los ciudadanos, consumidores y los usuarios de vialidades deben también tener una inversión, deben también tener parte de su propia seguridad en las vialidades. Y también el financiamiento privado e internacional, aunque es relevante, no puede reemplazar completamente el financiamiento local de los gobiernos. Entonces, esos son algunos puntos bastante importantes que me parecen puntos de discusión, y si están en desacuerdo de alguno de estos puntos, me encantaría saber cuáles son sus perspectivas, porque me parece a mí que esta ha sido una falla global. Yo no he visto ningún país hasta ahora que me parece que tenga hasta ahora un punto de contención con estas declaraciones que acabo de hacer. Pero, ¿cómo podemos hacer que los gobiernos intervengan más? ¿Cómo podemos hacer para que también se vinculen con el sector privado? Porque no hay que esperar a que los fabricantes de autos empiecen a sacar vehículos más amigables con el ambiente, o esperar a que otras organizaciones o que la sociedad civil haga su trabajo. Bueno, aquí hay 4 puntos de por qué es importantísimo que los gobiernos tomen el liderazgo en encontrar soluciones para vialidades más seguras y una movilidad mejorada. Estamos hablando aquí de la información imperfecta que existe. También existe algunos costos invisibles o externos, también intangibles, para los bienes públicos que son llamados, y no podemos exclusivamente dar esos bienes a los consumidores o a los compradores de estos bienes. Entonces, aquí hay 4 puntos de por qué los gobiernos deben tener este liderazgo. Y esto no es nuevo para ningún gobierno. Esto es algo que los gobiernos ya saben. Y aquí déjenme ponerles algunos ejemplos. Y estoy seguro que reconocen muchos de estos elementos y entenderán seguramente que estos son responsabilidades de los gobiernos a los diferentes niveles y son áreas en las cuales deben tener mucha participación. Pero, casi por definición, hay que preguntarnos cómo podemos tener presupuestos más altos para la seguridad vial. Bueno, esto nos lleva también a la siguiente pregunta. ¿Quién está financiando la seguridad vial hoy? ¿De dónde proviene ese financiamiento del día de hoy? ¿Quién está interviniendo en esta responsabilidad? ¿Quién está financiando, por ejemplo, la educación? ¿Quién está financiando las innovaciones tecnológicas de vehículos? ¿Y quién está financiando la infraestructura? ¿Quién lo hace el día de hoy? Esa es la primera pregunta. Y después hay que preguntarnos y preguntarles a esas instituciones o a esos que están invirtiendo hoy, que deberían invertir más todavía. Entonces, hemos visto que esta es una responsabilidad importante del gobierno. Y la pregunta siguiente que resulta de ahí es cómo podemos invertir de forma más efectiva de parte del gobierno en estas iniciativas. Y si hablamos de más financiamiento de parte del gobierno, tenemos una cantidad de opciones limitada. Por supuesto, no podemos decir que las opciones de inversión están limitadas o son ilimitadas para el gobierno. Voy a hablar un poco sobre estos asuntos más adelante. Pero, por ejemplo, una de las medidas que se pueden hacer son los impuestos generales, impuestos en la tenencia de vehículos, también aumentar la cobertura de responsabilidad civil y también tener préstamos de parte de los gobiernos. Vamos a hablar sobre algunas de las opciones que existen. Antes de entrar a tema, me gustaría mencionar que el problema principal para la falta de financiamiento no es tanto las inversiones de operación. Normalmente los gobiernos pueden hacer eso de forma correcta. Y estaremos hablando ahora sobre cuáles son los gastos, más bien, que no le permiten invertir más en los aspectos de seguridad vial y movilidad. Entonces, estas inversiones de capital no se pueden encontrar muy fácilmente en los presupuestos gubernamentales. Los presupuestos operativos no son, digamos, el problema. No estaremos hablando sobre eso,
pero las inversiones de capital son particularmente difíciles de incluir. Estaremos hablando sobre la asignación eficiente del dinero público y en mi experiencia con muchas intervenciones gubernamentales en las que he participado, hemos visto cuál es la proporción de costo-beneficio es mucho más alto de 1. Es decir, las inversiones son buenas para la sociedad mejora como resultado porque el costo de las intervenciones finalmente y reducen los accidentes y todo esto mejora. Entonces, no tengo duda de que si ustedes están trabajando con expertos que pueden encontrar las mejores soluciones, las inversiones son, a final de cuentas, un resultado mucho mejor para la sociedad que reduce el costo de los accidentes o de resolver algún problema que surja de la falta de intervención. Básicamente, lo que estamos diciendo aquí es pedir un componente mayor de seguridad vial en el presupuesto. Todos sabemos que esta es una decisión política. ¿Y cómo obtener una decisión política en favor de esto para un financiamiento? Esa es la clave. ¿Cómo estamos haciendo? ¿Cómo estamos haciendo que se asigne más presupuesto de parte de la agenda política a la movilidad? Y para poder hacer eso y para poder entenderlo, casi siempre estaremos ganando algunos enemigos que estarán perdiendo parte de su presupuesto. Y al reducirse el presupuesto de estas otras iniciativas o estas otras personas, ganaremos algunos enemigos. Es una opción, pero no es fácil. La segunda opción que el gobierno puede utilizar es utilizar el sistema de impuestos. Hemos estado hablando, cuando hablamos de presupuesto, hablamos de impuestos también. Entonces, se puede implementar esa parte. Se pueden implementar ciertos cargos que el gobierno puede implementar. Ya se ha mencionado, lo escuché hace un momento, la tenencia de vehículos, también los costos por comportamiento peligroso y el uso de vehículos, y también la compensación de los costos de accidentes vehiculares, por ejemplo, los seguros, etcétera. Todo esto se puede incluir como parte de la inversión de la seguridad vial. Más adelante hablaré un poquito más a detalle de estos puntos. Otra posibilidad tiene que ver con los préstamos extranjeros o locales. Esa también es una opción. No tengo mucha idea de qué tipo de préstamos locales pueden tener ustedes, pero en mi país tenemos muchos préstamos que se han hecho disponibles para la educación, es decir, recursos destinados a la educación. También hemos hablado sobre los préstamos o financiamientos extranjeros. En mi parte del mundo es posible utilizar presupuestos que provienen de la Unión Europea. Entonces, estos son préstamos o presupuestos que vienen del exterior, es decir, no vienen directamente del gobierno local, que también se pueden hacer disponibles para poder mejorar la infraestructura de movilidad y seguridad vial. También podemos ver la otra opción, que es asistencia técnica y ayudas financieras. Esto también puede estar disponible en su país, es decir, alguna ayuda económica que se puede utilizar para ese propósito, aunque no se haya pedido para eso necesariamente. Ahora, también sabemos de dónde vienen el dinero, las ganancias, viene por supuesto de los impuestos, y esto se estará financiando todas las entidades gubernamentales e instituciones y secretarías. Se establecen ciertas prioridades y, en mi experiencia, existe un uso histórico de los presupuestos, que el uso del presupuesto de este año será muy similar al del año anterior. Entonces, ahí tendrá que ser una decisión también política en términos de cómo cambiar el presupuesto para los siguientes años. También, en mi experiencia, solamente con una acción muy directa o muy fuerte se podrá obtener más presupuesto. Un ejemplo claro es la pandemia de COVID-19. De repente nos damos cuenta de cómo esto puede afectar todo aspecto de la sociedad y hay una gran necesidad de que se reacomoden los gastos públicos en función de esta situación. Entonces, esto aplica para cualquier desastre natural, incendios, terremotos que cambian el destino de los presupuestos, pero
Para la seguridad vial no es tan fácil, no es tan obvio argumentar por qué se necesita más presupuesto del presupuesto federal. El tema de establecer un impuesto es algo muy usual, es algo muy, muy común y se puede utilizar para vehículos, para el registro, para la tenencia, para la inspección. Y la pregunta es, ¿qué podemos hacer con el dinero que proviene de estas tributaciones? Se pueden utilizar como parte de los impuestos que se obtienen de la población. Y las secretarías de finanzas les encanta esto porque realmente proviene directamente de lo que ya se está haciendo y es una buena opción. Es decir, redireccionar o colocar un fondo permanente distinto. Y en muchos países del mundo se utiliza este modelo. Se tiene una especie de fondo de transporte o fondo de movilidad o fondo para la seguridad vial. Y uno podría entender que este tipo de fondos se pueden utilizar de formas distintas. El fondo de seguridad vial o de movilidad son mucho más amplios y ahí hay más opciones de inversión también. No puedo decir que el fondo de seguridad vial es mejor y el fondo de transporte no es tan bueno, pero lo que sí tienen son diferentes fortalezas y debilidades y uno puede ir averiguando cuáles son. Ahora, el uso de vehículos también se puede tener un impuesto de combustibles o también casetas, etcétera. También se puede incluir ese tipo de costos y a la hora de obtenerlo se pueden colocar en el fondo con ese propósito para poder utilizarlo y mejorar las condiciones de seguridad vial de esa zona. También el comportamiento peligroso. Aquí se está hablando sobre dinero que proviene de las multas que se cobran, también de las faltas al reglamento de tránsito. Todo este dinero que proviene de ese tipo de multas, etcétera, se puede utilizar y se puede colocar como parte de un impuesto federal o como parte del Fondo de Seguridad Vial. Entonces, todas estas opciones las vemos en muchos, muchos países, de hecho, en donde separan el ingreso que proviene de los impuestos y de lo que viene de los comportamientos, digamos, peligrosos o ilegales. Y hay una razón, porque, por supuesto, a las personas les gusta que los multen y la gente va a decir, me está multando porque quieren tener más dinero, ¿no? Entonces, uno podría decir, no es para el gobierno, es para la seguridad pública. Entonces, ahí podría haber un cambio de perspectiva también de las personas que forman parte del sistema vial. Ahora, hablando sobre la cobertura de responsabilidades y seguros. Este dinero, por supuesto, por lo general va a la compensación de aquellos que son víctimas o supervivientes de un accidente vial. Pero parte de eso se puede tomar y asignar a un fondo de seguridad vial, que es lo que se mencionó que existe en Colombia. Y hay muchos otros países que también tienen este tipo de modelo. La prima será un poquito mayor, no solamente para la compensación de los involucrados, sino también para poder mejorar la infraestructura vial del país. Y es interesante que en muchos países, hemos hablado también sobre Canadá, Australia, que no tienen compañías de seguros privadas, sino estatales, y esa es una práctica normal. Tienen sus primas, tienen sus reembolsos o compensaciones, pero también tienen un rubro considerado para prevención de accidentes. Ahora pasamos a la pregunta de si se necesita o si es mejor financiamiento internacional y del sector privado. Por supuesto que esa es una opción. No es dinero fácil de conseguir, de hecho, pero en la actualidad tenemos un fondo, por ejemplo, de Naciones Unidas para Seguridad Vial, lleva 2, 3 años en existencia y ahí hay dinero disponible de las Naciones Unidas. Y este fondo está siendo alimentado por contribuciones de países y del sector privado también. Entonces, hay todo tipo de
financiamiento internacional disponible para esto, pero debo decir que la cantidad de dinero disponible aquí es muy, muy limitado. Yo estaba involucrado en un proyecto de investigación tratando de encontrar cuál es una cantidad razonable necesaria para seguridad vial y encontrar los financiamientos correspondientes, y no creo que este fondo tenga 1% de lo que creemos que es necesario para el financiamiento público, pero es un inicio y solo podemos pensar que esto crecerá en el futuro. Por supuesto, también podemos pensar en préstamos de bancos de desarrollo o de otras instituciones privadas. Cuando hablamos sobre préstamos bancarios, hay una tradición, por así decirlo. No me gusta a mí, la verdad. Y la tradición es que se trata de un proyecto. Se financia un proyecto. Y a mí me gustaría ver ese tipo de financiamiento aplicado, por ejemplo, de una forma mucho más amplia. Y esto es algo que yo llamo un financiamiento catalítico. Y esa también es una opción a la hora de hablar sobre financiamiento local, es decir, dinero que viene de cualquiera de las instituciones de su país. Y vamos a hablar sobre cuáles son las 3 metas a las que puede trabajar un fondo catalítico. Número 1, actuar como un catalizador y generar fondos adicionales, crear condiciones para mejorar el desempeño en el futuro y reducir el número de accidentes viales y, como resultado, acciones concretas e inversiones. Entonces, a mí me gustaría ver cada vez más financiamientos que provienen o que se hacen disponibles para el punto 1 y 2 de estos préstamos catalizadores. Bien, el actuar como un catalizador para generar fondos de otros gobiernos o del gobierno. La pregunta clave aquí es cómo influir la toma de decisiones para poder saber si el gobierno está mandando la inversión a dónde debe ir en este sentido. Ellos involucran a las autoridades locales que tienen sus propios fondos para poder agregarlo, digamos, hacia arriba o encima del fondo que se ha agregado de forma federal. Obviamente es entendible que las autoridades locales tienen fondos mucho más limitados y de inversión. Y el gobierno que está financiando de esto no tiene la responsabilidad de hacerlo de forma total. Ustedes que trabajan también en gobiernos locales podrán entender que esto es sumamente complicado, pero la idea general aquí es utilizar financiamiento como catalizador para poder hacer crecer ese dinero de otras partes involucradas de gobiernos locales principalmente. Número 2 es crear condiciones para mejorar el desempeño en el futuro. Este me gusta más porque, número 1, se tiene que crear una conciencia. Tengo aquí una lista de que son apropiados para este enfoque de mejorar el desempeño en el futuro. Tiene que ver con un sistema de datos para mejorarlo, también un sistema para mejorar la base de conocimiento, trabajo con organizaciones no gubernamentales. Todos estos puntos son sumamente relevantes y el dinero que se necesita para estos no es tanto realmente en relación con lo que se necesita para invertir en vías, por ejemplo, o en transporte o infraestructura. Es muy poco fondo lo que se necesita para esto. Sin embargo, en mi experiencia, puedo ver que hay muchos países que pueden invertir, sí pueden invertir en esta meta número 2 y les permite alcanzar muchas de las metas que necesitan. Y a partir de ese tipo de mejoras pueden crear una gran diferencia y una inversión también de parte de otros actores. Y finalmente, es la reducción del número de accidentes o muertes por accidentes viales. Entonces, aquí estamos hablando sobre agregar inversión para poder mejorar la seguridad vial. Esto es un punto súper importante, por supuesto. Crear conciencia en lo que tiene que ver con el manejo, por ejemplo, en estado de ebriedad, también las infraestructuras ciclista y la seguridad vial. Estos son los 3 puntos o metas que me parecen sumamente importantes a la hora de pensar en financiamiento. Y espero que puedan encontrar todos esos fondos disponibles para ustedes. Entonces, para concluir mi presentación, yo espero que los financiamientos que ustedes están tratando de encontrar caigan en estos puntos que nosotros llamamos un enfoque de sistema seguro. Por supuesto, tenemos que competir, ¿no? Por un lado, con los
presupuestos normales, regulares de los proyectos existentes, pero podemos tratar de incluir nuestro deseo de un aumento de presupuesto en otras áreas. Por ejemplo, inversión vial, transporte público, áreas de política. Hay mucho dinero que se puede utilizar para mejorar la seguridad vial. Y si pensamos en esto, ¿cómo poder hacer que las ciudades sean más vivibles y existan ese tipo de presupuestos disponibles en las ciudades? A mí me gustaría ver que la mejora de la seguridad se pueda incluir en la toma de decisiones de hacia dónde va asignado el presupuesto y que se puedan utilizar estos canales de financiamiento que no están siendo utilizados en este sentido. También se pueden utilizar, como ya mencioné, las diferentes fuentes de financiamiento, préstamos o financiamiento privado. Me gustaría decir que ese tipo de financiamientos deberán ser apoyados por parte de la ley. Es decir, yo no estoy a favor de que estos financiamientos estén por fuera, digamos, de la ley. Tiene que ser de una forma bastante transparente, totalmente transparente. Y si ustedes están viendo cómo pueden crear una especie de financiamiento fuera de los presupuestos regulados o regulares que se encuentran en el país, esto es algo crítico y requiere mucha atención de parte de ustedes para que los fondos disponibles sean efectivos. Y por supuesto, para concluir, se pueden utilizar ese tipo de préstamos externos o internacionales. Permítanme también dirigir mi atención a un rubro particular de esa presentación, que son las autoridades locales. Las autoridades locales tienen que invertir una gran cantidad en mejorar la seguridad vial. ¿Por qué? Bueno, porque ellos son los que están diseñando, planeando e implementando y operando el transporte y la vialidad. Y hay mucho que ganar en este aspecto urbano. Esta es la razón por la cual, si pensamos en financiamiento, yo les pido que pongan mucha atención, por favor, a las opciones que tienen disponibles autoridades locales. Si ustedes están creando un fondo con este propósito en su país o están buscando fuentes adicionales de presupuesto, siempre tengan, por favor, en mente la perspectiva de las autoridades locales y pensar en cómo podemos apoyar de forma financiera y técnica a las autoridades locales, especialmente en lo que tiene que ver con préstamos. Es un problema muy conocido que si los países van a otros países por un préstamo, esto pasa por la Secretaría de Finanzas y las autoridades locales tienen una gran cantidad de problemas para poder tener parte del pastel. Y esto es una parte muy difícil de implementar. Y yo creo que si ustedes continúan avanzando en estas líneas de trabajo, también es importante mejorar las capacidades de las autoridades locales. Esto es un aspecto importante en el cual invertir para poder saber cómo encontrar mejor financiamiento. No estoy hablando de una de cambiarlos o de hacer algo diferente. Ellos saben cómo hacer su trabajo, pero también si tienen problemas las autoridades locales de encontrar cuáles son las diferentes medidas para las cuales encontrar financiamiento, hay que darles una capacitación correspondiente. Mi diapositiva final son la de las conclusiones. Número 1, como resumen, la responsabilidad primaria del financiamiento recae en los gobiernos. También el financiamiento solo será disponible si estos gobiernos se adueñan del aspecto de la tragedia que es la seguridad vial y también le dan una prioridad política. Los ciudadanos, los consumidores y los usuarios viales tienen que también tener parte en su propia seguridad y también los fondos privados e internacionales no pueden reemplazar el financiamiento gubernamental. Hay, por supuesto, diferentes ideas de encontrar financiamiento adicional que ya se mencionaron y hay varias opciones disponibles y es mi entendimiento que ustedes ya han revisado cuáles son las opciones disponibles para su país. Entonces, esto no es información nueva en absoluto para ustedes, pero espero que de verdad puedan encontrar formas de agregar financiamiento a la ambición que ya de por sí tienen. Y esta ambición debe ser encontrar financiamiento para que los recursos sean canalizados a donde debe ir. Y el camino hacia adelante tiene que ver con este enfoque de seguridad vial. Esto significa que la parte principal del financiamiento tiene que ser para crear
vías y movilidad de forma segura. Y esto, para mí, es la forma más prometedora de poder alcanzar ese objetivo. Estas son mis contribuciones y comentarios. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Bueno, pues para cerrar vamos a dar la palabra a la senadora Xóchitl Gálvez. Muchas gracias. De verdad, felicito a todos y todas las participantes. Ha sido muy interesante. He tenido la oportunidad de estar en los 5 foros y he aprendido mucho. Javier, yo estoy segura que vamos a encontrar y nos vamos a poner de acuerdo, Pati Mercado, porque es un tema meramente técnico. Y cuando quise ejemplificar lo del mantenimiento, bueno, ahora voy a tomar el tema de los filtros de agua. Yo me encontré 3 generaciones de filtro de agua en las escuelas de la delegación Miguel Hidalgo. 3 generaciones. Y las 3 generaciones ninguna servía. ¿Por qué? Porque nos da por poner cosas nuevas. O sea, siempre pensamos en instalar nuevo, en construir, pero no pensamos en mantener. Creo que, o sea, y ese es el caso del tema de un impuesto que se puso al agua y había que poner filtros y nadie se preocupó que mejor había que mantener los que estaban. Entonces, quise tomar el tema del mantenimiento porque creo que va a ser un tema recurrente en todo el tema de la infraestructura, pero aquí se trató más bien del financiamiento. Hay muchas ideas. Yo creo que fue un gran error eliminar la tenencia de automóviles, pero pues otra vez fue una medida populista de gobernadores del PAN, PRI, PRD, todos. O sea, no hay diferencia porque pues eso hubiera sido un buen impuesto para financiar justamente gran parte de esta infraestructura. Volverlo a poner va a costar trabajo, pero han dado aquí muchas ideas. Y lo que sigue pues es ponernos a trabajar, empezar a perfilar. Yo creo que si armamos un equipo de trabajo ya con las ideas que nos han dado las diferentes organizaciones y comandados por Pati Mercado en el caso del Senado y en el caso de la Cámara de Diputados, pues también está nuestra presidenta de la comisión, el propio Javier Hidalgo, y yo creo que pudiéramos ir esbozando un primer documento de lo que pensamos que pudiera ser la estructura, y lo que me queda claro es que tiene que ser una ley sencilla, que no profundice para no meternos en problemas, porque las problemáticas locales son distintas en cada lugar y tenemos que respetar a los estados, a los municipios en sus facultades y nosotros decir por dónde camina esta gran política de la movilidad, la seguridad vial a nivel nacional, porque si no, sí puede ser algo muy, muy complejo. Y también entender que todas las leyes son perfectibles, o sea, puede ser que avancemos un 80 en la primera y el otro 20, pues poco a poco se vaya construyendo, porque vamos a tener que tener el visto bueno de Hacienda, que seguramente pues va a preguntar de dónde se va a financiar este tema. Entonces, pues ahí hay que ser comprensibles y agradecerles a todos por la invitación y desearles muy buen año. Y bueno, pues aquí en medio de la pandemia sigamos debatiendo, discutiendo y ya pronto estaremos legislando en persona. Gracias.